¿Alguna vez has sentido que tu vida está tomando un rumbo que no puedes explicar, como si algo más grande estuviera guiando tus pasos? ¿Y si te dijera que hay señales claras de que podrías ser un elegido de Dios? Sí, hay evidencias poderosas que muestran que Dios tiene un plan específico para ti, y quizá estés viviendo estas señales sin siquiera notarlo. Imagina esto: personas alejándose de ti sin razón aparente, un vacío que solo las cosas de Dios parecen llenar, y una incomodidad constante con decisiones que antes parecían normales. Todo esto puede parecer extraño, pero son pistas divinas de que algo especial está sucediendo en tu vida. La Biblia está llena de historias de personas comunes que fueron elegidas para propósitos extraordinarios. Y lo más increíble, podrías estar entre ellas. Hoy voy a revelarte las 6 señales inconfundibles de que eres un elegido de Dios. Y créeme, la última señal cambiará por completo la manera en que ves tu camino espiritual. No te salgas de este video, porque cada una de estas señales puede traerte claridad y propósito como nunca antes. Pero antes de profundizar en este contenido transformador, ya deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todos los próximos videos. De esta manera, seguirás aprendiendo y conectándote aún más con los planes que Dios tiene para ti. Ahora sí, comencemos. 1. Amigos y familiares se alejan de ti. ¿Te has dado cuenta de que de repente, personas que amas comienzan a alejarse y el motivo no siempre parece claro? Esta puede ser una de las primeras señales de que Dios está moldeando tu camino. La Biblia nos dice que los planes de Dios son más altos que los nuestros. Isaías 55, versículo 9. Y eso incluye incluso nuestras relaciones. A veces, Dios permite que ciertas personas salgan de nuestra vida porque podrían estar desviándonos de su propósito mayor. Imagina que estás intentando cruzar un río, pero llevas una mochila pesada llena de piedras. No importa cuánto lo intentes, es difícil avanzar. Muchas veces, esas piedras representan amistades o incluso familiares que no comparten tu búsqueda por Jesús. El alejamiento puede doler, pero es en ese proceso donde descubres que tu fuerza y consuelo están en Dios. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Salmos 27, versículo 10. Un ejemplo práctico de esto es cuando decides priorizar lo que dice la Biblia, como dedicar tiempo a la oración o evitar ciertos comportamientos que antes parecían normales. Esto puede generar incomprensión, críticas e incluso aislamiento. Pero recuerda, es en estos momentos cuando empiezas a notar quién realmente está alineado con el propósito que Dios tiene para tu vida. Si estás pasando por esto, aquí tienes un consejo: no guardes rencor, ora por aquellos que se han alejado. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 5 versículo 44 a amar y orar incluso por quienes nos lastiman. Puede ser difícil al principio, pero al hacerlo, verás que Dios transformará tu dolor en un sentimiento de paz. Además, llena ese vacío acercándote a una comunidad de fe. Lo más curioso es que, incluso en la soledad, sientes un llamado más fuerte a estar cerca de Dios. Es como si Él te estuviera invitando a una relación más íntima, sin distracciones. Y entre nosotros, esto es solo el comienzo. ¿Te imaginas lo que viene después? 2. Hambre y búsqueda de las cosas de Dios. ¿Has sentido ese deseo intenso, casi inexplicable, de saber más sobre Dios y sumergirte profundamente en las Escrituras? Es como si algo dentro de ti dijera: necesito conocer más a mi Creador. Esa hambre espiritual no surge de la nada. Jesús mismo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo capítulo 5 versículo 6. Es el Espíritu Santo despertando en ti un deseo genuino de conectarte con el Padre. Muchas personas cuentan que, de repente, sienten ganas de abrir la Biblia y leer pasajes que antes no entendían, pero que ahora hablan directamente a su corazón. Por ejemplo, puedes empezar a encontrar más interesante pasar tiempo en oración o escuchando alabanzas que viendo una película o serie que antes ocupaba tus noches. Esto es una señal clara de que Dios está moldeando tus intereses hacia algo más grande. Un ejemplo práctico: decides levantarte más temprano para orar. Al principio parece difícil, pero con el tiempo, esos 30 minutos de conversación con Dios se convierten en el momento más valioso de tu día. Si no sabes por dónde empezar, comienza leyendo los Salmos, un excelente punto de partida para expresar tus pensamientos y sentimientos a Dios. Otra forma de alimentar esta hambre es buscar una iglesia o un grupo de estudio bíblico. Rodearte de personas que comparten el mismo amor por Jesús fortalece tu fe y te da mayor entendimiento.
Como dice Proverbios capítulo 27, versículo 17, así como el hierro afila el hierro, el hombre afila a su compañero. Y aquí está lo más intrigante. Cuanto más buscas a Dios, más te das cuenta de que hay mucho más por descubrir. Es como sumergirse en un océano que parece no tener fin. Esto es solo el comienzo de una transformación increíble que Él está haciendo en ti. ¿Has notado cómo el mundo parece intentar ponerte a prueba durante este proceso? 3. Tentaciones. Cuanto más te acercas a Dios, más intensas parecen ser las tentaciones. ¿Te has dado cuenta? Parece una ironía. Decides caminar con Jesús y de repente las distracciones y los deseos incorrectos se vuelven más fuertes. Pero esto no es casualidad. La Biblia nos advierte sobre esta realidad. Sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Santiago capítulo 4, versículo 7. Las tentaciones son un intento de desviarte del propósito que Dios ha puesto en tu vida. Un ejemplo práctico. Intentas dejar atrás viejos hábitos, como comportamientos que van en contra de los principios bíblicos. De repente, aparece una oportunidad irresistible para ceder. Pero recuerda que Dios es fiel y no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedes soportar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Él siempre ofrece una salida. Algo interesante es que las tentaciones no siempre son grandes y obvias. A menudo, aparecen de manera sutil. Por ejemplo, la pereza que te lleva a posponer tu lectura de la Biblia, o una invitación a algo que parece inofensivo, pero que en el fondo sabes que te aleja de Dios. En esos momentos, la mejor estrategia es hacer como Jesús, quien enfrentó las tentaciones en el desierto con la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. 4. Tu pecado te incomoda y te impulsa a mejorar. Algo especial sucede cuando comienzas a caminar con Dios. El pecado que antes parecía normal o incluso insignificante, comienza a pesar en tu corazón. Esa sensación de incomodidad no es culpa sin propósito. Es el Espíritu Santo convenciéndote de lo que está bien y lo que está mal. Jesús afirmó, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8. Esa incomodidad es una señal clara de que Dios te está moldeando. Piensa en la última vez que actuaste de manera contraria a lo que sabes que es correcto. Tal vez fue una palabra que dijiste sin pensar o un momento en el que elegiste lo más fácil en lugar de lo que era correcto. Antes, quizás esto pasaba desapercibido, pero ahora hay un peso. Ese sentimiento no es para condenarte, sino para llevarte al arrepentimiento. Por eso, la Biblia nos invita. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. La incomodidad con el pecado también trae un deseo natural de cambio. Imagina que estás limpiando una casa y, al abrir una ventana, te das cuenta de toda la suciedad acumulada. Cuanta más luz entra, más ves lo que necesita ser limpiado. Así sucede con el pecado. Cuanto más buscas a Dios, más evidente se hace lo que necesita ser transformado. Para enfrentar esto, es esencial tener una actitud práctica. Una sugerencia es crear el hábito de orar pidiendo dirección para identificar y corregir lo que está mal. Además, puedes buscar apoyo en pasajes bíblicos que te orienten, como el Salmo capítulo 51, versículo 10. Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Memorizar versículos como este te ayudará a fortalecer tu mente frente a los errores recurrentes. Y lo más interesante es que, al mismo tiempo que sientes esta incomodidad, también percibes un llamado a renunciar a aquello que te aleja de Dios. Es como si una fuerza mayor te impulsara hacia adelante, ayudándote a dejar atrás lo que antes parecía indispensable. ¿Será esta la preparación para algo aún más profundo? 5. Comienzas a renunciar a lo que te aleja de Dios. Cuando comienzas a acercarte a Dios, algo natural sucede. Sientes un deseo de abandonar aquello que te distancia de Él. Esta renuncia no es forzada, sino voluntaria, como si tu corazón entendiera que ciertos hábitos, lugares o comportamientos ya no encajan en tu camino espiritual. Jesús nos da un ejemplo poderoso en Mateo capítulo 16, versículo 24. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un llamado a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo. Al principio, puede ser un proceso desafiante. Renunciar a lo que te aleja de Dios no siempre significa algo grande y dramático. Muchas veces son las pequeñas cosas las que más esfuerzo requieren.
Puede ser evitar una conversación llena de chismes o decidir gastar menos tiempo en distracciones que consumen tu energía espiritual. Un paso práctico es hacer una lista sincera de todo lo que sientes que necesitas dejar de lado y trabajar en un elemento a la vez. Esta renuncia también es un acto de confianza. Imagina a un pescador dejando sus redes para seguir a Jesús, como lo hizo Pedro. Dejó atrás su seguridad y su rutina porque vio algo más grande. Muchas veces, renunciar a lo que nos ata es como soltar un ancla. Solo así podemos navegar hacia donde Dios quiere llevarnos. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, «Considero todo como pérdida en comparación con la incomparable grandeza de conocer a Cristo Jesús». Además, esta renuncia tiene un impacto directo en tu comunión con Dios. Sientes que, con cada paso, tu corazón se vuelve más liviano y tu mente más clara para comprender sus propósitos. Por ejemplo, podrías decidir dedicar más tiempo a la oración o al estudio de la Biblia, llenando el espacio que dejaron los hábitos antiguos con cosas que edifican tu fe. Una lectura diaria de Proverbios puede ser un buen comienzo para encontrar sabiduría práctica para estos cambios. Y lo más fascinante es que, a medida que renuncias, Dios comienza a mostrarte cuánto esto forma parte de un plan mayor. Cada paso de obediencia te hace darte cuenta de que estás siendo transformado desde adentro hacia afuera. Pero, con tantos cambios, ¿te has detenido a pensar en lo que realmente significa ser elegido por Dios? 6. ¿Te das cuenta de que eres elegido por Dios? Una de las preguntas más profundas que podemos hacernos es, ¿realmente soy elegido por Dios? A primera vista, esta duda puede parecer un signo de inseguridad, pero en realidad es una invitación a reflexionar sobre la grandeza del llamado de Dios. La Biblia nos dice, muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Mateo capítulo 22, versículo 14. Esto significa que, mientras Dios llama a todos a una relación con Él, ser elegido implica una respuesta activa a su llamado. Ser elegido por Dios no significa que seas perfecto o que nunca cometas errores. Al contrario, Dios usa a quienes reconocen sus debilidades y se entregan a Él. Mira el ejemplo de David. Cometió errores graves, pero fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13, versículo 22, porque buscaba un arrepentimiento genuino y obedecía al Señor. Ser elegido se trata más de un corazón humilde que de un historial impecable. Pero, ¿cómo saber si eres elegido? Una señal clara es el deseo de vivir una vida que agrade a Dios. Esa hambre espiritual, la incomodidad con el pecado y la disposición a renunciar a lo que te aleja de Jesús son evidencias de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Si sientes esto, es porque Dios ya te está preparando para un propósito mayor. Como nos enseña Romanos 8, versículo 30, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Es importante recordar que todos tienen la oportunidad de ser elegidos, pero no todos aceptan la invitación. Dios nos da libre albedrío, y depende de cada uno decidir si desea seguir su voluntad. Esto puede parecer desafiante, pero la recompensa es eterna. Para fortalecer esta elección, dedica tiempo a la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros que comparten la misma fe. Y lo más interesante es que, cuando comienzas a entender lo que significa ser elegido, te das cuenta de que el viaje apenas está comenzando. Dios tiene planes extraordinarios para quienes le siguen, y si Él te eligió, es porque hay algo único y especial reservado para ti. Ahora que conoces las 6 señales de que eres un elegido de Dios, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo vas a aplicar este conocimiento en tu vida? Recuerda, ser elegido no se trata de perfección, sino de estar dispuesto a entregarte al propósito que Dios tiene para ti. Cada pequeño paso, cada decisión que tomes, puede acercarte más al destino que Él ha planeado. Entonces, ¿qué tal si comienzas hoy? Reserva un tiempo para orar, pide dirección a Dios y comprométete a actuar según lo que Él te ha mostrado. Y no olvides, no estás solo en este camino. Dios está contigo en cada momento, incluso en los días más difíciles. Te invito a seguir aprendiendo y fortaleciéndote en la palabra del Señor. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que compartamos. Además, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora y descubre aún más sobre los maravillosos planes que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.